Sabes que quedé traumatizada después de nuestro último episodio cuando los huskies comenzaron a llorar. Yo creo que quedé traumatizada porque soñé que Maya lloraba y cuando salía a pedirle que se callara era un husky de 2 cabezas. Dios mío, ¿a quién se le puede ocurrir hacer tal abominación? ¿Sabes que hubo una persona que se le ocurrió hacer tal abominación con los perros? Un perro de 2 cabezas. ¿Quieres que te cuente más de eso? Claro. Hablemos de científicos locos. Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Hoy nuestro cuarto episodio dedicado a científicos locos. Locos. Pero historias reales, ¿oyeron? ¡It's alive! Sí, señor. Vamos a comenzar con la ñoñología, de la etimología de lo que es la palabra científico, porque hay que comenzar por algo. Ok. Fíjate, el científico viene del latín scientificus. Ya, eso no te lo estás inventando. No me lo estoy inventando, esto es así. Porque eso se lo preguntas al chavo. ¿De dónde viene? Científicos. De científicos, que viene siendo la combinación de ciencia y fic, que viene siendo algo así como hacer conocimiento. ¿Fic? Viene siendo algo así como hacer conocimiento. Se trata de una persona que participa y realiza una actividad sistemática para generar nuevos conocimientos en el campo de las ciencias. Este término lo acuñó un británico, William Whewell, en 1833. Ya va. 1833, antes, Sí. ¿Y cómo se les llamaba antes? Ah, alquimista. Seguramente. El hecho es que el científico es una persona que utiliza el método para ser experta en una o más áreas de la ciencia, ya sea de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Okay. Pero dime tú qué ocurre cuando todos estos conocimientos y toda esta fascinación por el descubrimiento o por la experimentación no se utiliza precisamente para hacer el bien. Sí, o simplemente pretendes hacer el bien, pero terminas haciendo un mal. Claro, de pronto tu hobby es un poco más oscuro. Vamos entonces a comenzar contándoles un poco de algunos de los científicos locos, malvados y poco convencionales de los que hemos investigado. Fe y yo decidimos hacer en este episodio una especie de contrapunteo de científicos locos. Sí, o sea, cuando empezamos a pensar en este episodio decidimos que Daniela iba a investigar ella por su lado, yo iba a investigar por mi lado y íbamos a cruzar las listas para que no tuviésemos ningún tipo de coincidencia. Y ahorita ella me va a echar el cuento de sus científicos y yo le voy a echar el cuento de mis científicos. ¿Están preparados para escuchar sobre los experimentos más absurdos, peligrosos y sádicos de la historia? Yo sí. Ok, vamos con el primero. Giovanni Aldini. Giovanni Aldini era sobrino de Luis Galvani. Luis Galvani es el responsable del verbo galvanizar. Este No Aldini... era un dueño de una ferretería. Sus herederos probablemente. El hecho es que Aldini pasó gran parte de su vida tratando de defender las ideas de su tío, pero de una manera muy particular, porque este señor tenía una obsesión con la electricidad y lo que hacía era que conectaba cuerpos sin vida de personas y animales para demostrar que, o sea, los conectaba a una batería para demostrar que la electricidad Claro. era la base de la Eso vida. yo lo vi precisamente en la película de Frankenstein que vimos recientemente, la peor película de la historia, Sí, de Kenneth Branagh. que es una película bastante vieja, pero nosotros la vimos recientemente, no sé por qué. Sí, bueno, mira, están aullando los huskies. ¿Será un husky de 2 cabezas? Ahí no, bueno, sí, son dos huskies. Por suerte están separados y no es un solo husky de 2 cabezas. Pero bueno, el hecho es que este Aldini hizo giras por Europa, pero no solo con cuerpos, con cadáveres de personas y animales a los que les conectaba una batería, sino que a veces iba con partes. No, bueno, pero es que esto es una maravilla. Mira, los huskies me están ahorrando ponerle efectos sonoros a este capítulo. Claro, cuando porque lo lo que edite. estoy contando es horroroso. Ellos Ok. están ambientando nada más la situación. El hecho es que este señor hacía giras, cual show de circo, y le mostraba a la gente cómo podían reaccionar algunos miembros, incluso mutilados de cuerpos, ante la electricidad, ¿no? Sí, le pegaban electricidad y se movían. Exactamente. Pero lo loco vino cuando este señor empezó con pretensiones de curar desórdenes mentales mediante la aplicación de corriente eléctrica en sus cabezas, con O personas sea, vivas. él estaba usando ya electroshock. Sí, antes del electroshock. De milagro y había electricidad y él ya estaba Y él haciendo ya estaba electroshock. conectándole la batería a lo que fuera. Pero tú tienes a alguien que yo creo que también le gustaba Sí. experimentar con algo similar ahí. Sí, mira, este tiene un nombre menos rimbombante. Este es un señor
y un señor en todo el sentido de la palabra, que se llamaba José Delgado. Un español, nacido en Málaga, estudió en Madrid antes de la Guerra Civil Española. Posteriormente se trasladó a la Universidad de Yale, en donde comenzó con una serie de estudios en los cuales le ponía implantes en el cerebro a animales, y con un radiocontrol él pretendía controlarlos. Yo necesito que ese señor le implante una cosa de esas a Maya para que no llore cuando estamos grabando. Sí, bueno, no tuvo demasiado éxito. No me Pero imagino. este señor probablemente no tuvo el éxito que esperaba, era porque la tecnología no había avanzado mucho. De hecho, un radiocontrol era un perol del tamaño de una caja de 30 por 30. Claro. O sea, Era poco práctico, empezando por ahí. Era complicado. Pero uno de los experimentos que lo hizo a él más célebre fue que le puso unos implantes a un toro y se metió en una plaza de toros con su radiocontrol y, según los testigos, él apretó un botón y el toro dejó la agresividad. Ay, pobre toro. Bueno, al parecer no les hacía daño, simplemente... Eso no lo sabemos. El toro no está aquí para decir lo contrario. Bueno, este señor no ha pasado a los libros de historia como debiese, porque en la cúspide de su carrera, él deja la Universidad de Yale y se traslada nuevamente a España, en donde prácticamente vive una vida de retiro, Ok. bastante tranquila con su esposa. De hecho, él murió de 96 años. Ah, imagínate, murió bastante viejito. Sí, murió en San Diego. Pero sus experimentos sirvieron de punto de partida para muchas cosas que están sucediendo hoy en día, incluyendo lo que está tratando de hacer Elon Musk. Ay. Y bueno, pudiésemos decir que él es uno de los pioneros dentro de esta teoría conspirativa de Bill Gates, que nos quiere controlar a todos con el 5G. Es que 5G. Bueno, mira, el principio de él, o sea, lo que él quería realmente es que fuésemos capaces de controlar electrónicamente el cerebro. Él se imaginaba una sociedad controlada a través de implantes cerebrales. Qué peligro eso. Pero, ojo, te estoy hablando esto en 1950. Qué bárbaro. En los 50 se experimentó mucho. Sí, bueno. Fíjate, yo tengo aquí uno que también, más o menos de la misma época, le gustaba también hacer sus pruebas con animales. Lo curioso de este señor, de Harry Harlow, del que voy a hablar a continuación, que es un psicólogo, era un psicólogo americano. Él era conocido por sus estudios sobre la importancia del amor y los cuidados en las relaciones. ¡Ay, qué lindo! Sí, una ternura Era de científico. como el Dr. Phil. Sí, pero sus métodos eran bastante cuestionables. Como el Dr. Phil. Porque este señor, sabes que por un momento no recordaba quién era el Dr. Phil y lo acabo de recordar y fue así como que no El novio de Oprah. Qué horror. Fíjate, este señor, Harry Harlow, utilizaba monos para sus experimentos, pero... Y pobres monos, vale. Sí, pero sus métodos eran bastante desagradables. De hecho, él fue llamado el Mengele de los monos y ahora más adelante les vamos a hablar El Mongele. Tu paz. Muy bien. El Mongele de los monos, este señor aislaba a los pobres monos a cualquier contacto biológico, torturó miembros de grupos de monos para probar distintas situaciones de estrés, situaba a las madres en escenarios en los que el apareamiento era forzado. De hecho, él creó un dispositivo que bautizó él mismo con el nombre de potro de la violación para que los monos abusaran de las pobres monas. Entonces, mira, cuando llega a su casa y la mujer le preguntaba, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Bueno, más o menos, ¿sabes? Tuve un problema con el potro de la violación. Ay, qué desagradable. El hecho es que este señor sometió a aislamiento a varios de los monos durante 24 meses, donde además los torturó de distintas 2 maneras. años. Sí, señor. Los monos quedaban perturbados de forma severa. Él supuestamente trataba de hacer todo esto para probar después distintos tipos de tratamiento, pero
basados en el amor y en las relaciones O sea, interpersonales. de curarlos después a punta de abrazos al mono. No lo sé qué pretendía hacer. El hecho es que él está considerado como uno de los científicos que experimentó con animales más crueles de la historia. Ahora que el tema está tan de moda, esto es algo muy antiguo y muy terrible. Los animales siempre han sido conejillos Víctima. de India, Sí, son víctimas víctimas. de muchas de estas mentes macabras. Sí, bueno, ya que estamos con el tema de los monos, fíjate, Pobres monos, vale. yo te voy a contar sobre Ilya Ivanov. Ajá, hay un ruso. Esto no va bien. No, no va para nada bien. Este señor estaba completamente obsesionado con hacer un híbrido entre hombre y mono. Qué peligro. O sea, el Para- planeta de los simios. Exactamente. ¿Y para qué? Ve tú a saber. Bueno, si había una razón, un trasfondo Te político. aseguro que detrás de esa razón estaba Stalin. Por supuesto que Por estaba supuesto, Stalin. tenía que estar Stalin ahí. Él quería tener mano de obra barata Y controlada ahí por y él. controlada, sí, tener como unas especies de simios que fuesen sus soldados. Un ejército de monos. Qué Un miedo. ejército de híbridos monos con humanos. Qué peligro. Claro, lo ¿Tú más te loco. imaginas que haya funcionado alguno de estos experimentos y haya alguno por ahí? Yo puedo pensar en Yo he uno- conocido algunos en el gabinete de este gobierno hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Y Sí. mira, que hay mucha relación con Rusia. Pero bueno, ya continuamos. Bueno, este señor comenzó tratando de inseminar monas con semen humano. ¿Y cómo le fue con eso? Mal, obviamente ninguna de las monas quedó embarazada. Por supuesto. Debieron haber cambiado de donante. Qué desastre. Pero él logró convencer a Stalin Ujú. de que le diera $10,000, que es el equivalente a $1,500,000 actuales, Wow. para sus experimentos, y se fue a pasear por todo el mundo tratando de lograr su cometido, que era el hombre mono. Pero este no era ningún pendejo. No, por supuesto que no, era un científico muy respetado de la Unión Soviética. Mm. Que bueno, eso no tampoco es que era muy importante, pero bueno. Pero el punto álgido de su locura, mira, Daniela me mira así como, tú puedes, Federico, tú puedes. ¿Cuál fue el punto álgido de su locura? Necesito saberlo. ¿Había algo peor que eso? Por supuesto, cuando las monas no quedaron embarazadas, él decidió invertirlo y puso un anuncio que se solicitaba mujeres para experimentos. Ujú. Y él pretendía inseminar a una mujer Como un con gorila. semen de gorila. Wow. Entonces, lo único que a mí se me ocurre es que este señor agarró y puso una mesa con una vela, Oh, Dios. unas copas de vino, una banana. Lo sentó, Y le le puso pu- le- música. le puso música Y se retiró fue lentamente. detrás de una cortinita. Obviamente el experimento no funcionó. No funcionó y Stalin lo mandó a la tierra de Borat, en donde murió 2 años después. En Kazajistán, en el Kazajistán. exilio. Sí, señor. No se sabe qué Esto habrá ocurrió hecho él durante el exilio. Sí, esto ocurrió entre 1926 y un poco después, cuando Stalin comenzó con la purga contra los científicos. Sí, yo te voy a decir algo. Yo no creo que estos señores se hayan quedado quietos en sus retiros, porque uno lee mucho de estos científicos. No, bueno, luego él murió viejito y se retiró y más nunca experimentó. No lo sabremos. Por ahí deben haber varios experimentos muy locos que habrán quedado de estos señores que en el retiro, con más tiempo libre además y sin las presiones de tienes De que... la política ni de ningún tipo. Sí, y académicas. Habrán hecho cualquier cantidad de barbaridades. Yo te voy a hablar de uno bien particular también ruso, Vladimir Demikov. Vladimir Demikov era un cirujano ruso del siglo XX, pionero en los trasplantes de órganos, pero sobre todo en trasplantes que no tenían ninguna motivación científica real. O sea, era simplemente vamos a pegar esto con esto a ver qué sale. Sí, de hecho mi sueño de Maya con 2 cabezas, del husky con 2 cabezas, hubiese sido un experimento de este señor. experimento hecho o por Tim Burton o por este señor, porque efectivamente él experimentó muchísimo con perros de 2 cabezas. Continúo. Este señor experimentó muchísimo con perros de 2 cabezas.
hay varios videos, hay registro audiovisual. De hecho, hay una demostración que él hizo a los periodistas del Daily Mail en el 54, donde se muestra cómo logra trasplantar la cabeza de un cachorrito a un perro adulto, creando así una criatura monstruosa de 2 cabezas. Tendrían que verme la cara en este momento. Sí, yo debería tomarte una foto. Pero lo más insólito es que tú ves la cara de sufrimiento de los 2 perritos, porque logra, al final los animales obviamente duraban unas pocas horas y morían, porque se rechazaban, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. porque gracias a Dios. Es que además eso no tenía ningún sentido. Yo recuerdo, porque... fíjate que yo recuerdo una película que a mí me impactó mucho de chiquito, que era El hombre de 2 cabezas. Ajá. Tú no te debes acordar, pero no, ni es cerca. Porque es soy una más joven que tú. Sí, es una película de los 70 y creo que la pasaban en el Canal 2. Era precisamente un científico que le trasplanta una cabeza de un asesino a otro señor. Ay, qué horror. Sí, están los dos. con Bueno, las 2 este cabezas. señor, Vladimir Demikov, hacía algo similar. De hecho, vamos a postear la imagen en las redes de este perrito de 2 cabezas. Es un pastor alemán que tiene sobre su lomo las paticas delanteras y la cabecita de un cachorrito. Por supuesto, esto no iba a ningún lado. Sí, Él fue a sumamente los libros de la criticado. infamia. Claro, esto fue sumamente criticado porque era como, ¿para qué rayos estás haciendo este experimento? Y bueno, este señor, si bien pasó un poco al olvido, se dice que parte de sus experimentos sirvieron de estudio para todo el tema de trasplantes, ¿no? Sobre todo lo que no se debe hacer. Exactamente. Bueno, ya hablamos bastante de científicos que hacen sus experimentos con otros animales o con personas, pero este señor, Steuben Firth, un hombre muy rimbombante, Muy serio, sí. experimentaba con él mismo. Ok. La obsesión de Steuben Firth era probar que la fiebre amarilla no era contagiosa. Ah, caray. O sea, todos sabemos que hay para todo en el mundo. Realmente nadie necesitaba saber eso, ni mucho menos estamos hablando, esto fue a principios de 1800. Entonces, este señor comenzó a experimentar con él mismo, agarraba vómitos de pacientes con fiebre amarilla, se hacía cortes en la piel y se echaba vómito. Asco. Cuando no le dio fiebre amarilla, se la echó en los ojos. Cuando no le dio fiebre amarilla, se tomó el vómito. Asco. Cuando no le dio fiebre amarilla, llegó un punto que se revolcó en la sangre, en las heces, en la orina y en el vómito. Pero no le habrá dado fiebre amarilla, pero alguna otra cosa le debe haber dado, porque qué bueno, cochinada. asco por lo menos. Pero... Sí, no, asco no le daba, cochino ese señor. Y bueno, logró probarlo, pero simplemente quedó en los libros de historia como un loco. Por supuesto, porque no logró nada con eso. No, absolutamente nada. Simplemente confirmó que no se le contagiaba haciendo todas esas cochinadas. Sí, que no se contagiaba por la sangre. Mira, pero sabes que no podemos hablar de científicos locos sin irnos al personaje que yo creo que inspiró a Mary Shelley para Frankenstein. Se dice que este es el verdadero Dr. Frankenstein. Es Johann Conrad Dippel. Este señor nació, curiosamente, en el castillo Frankenstein. Ah, por supuesto. ¿En dónde más? Se cree, aunque muchos biógrafos no confirman que esté inspirado en él, la novela de Mary Shelley, se cree que ella hizo un viaje donde visitó este castillo, conoció esta historia y se inspiró. Se parece igualito. Se parece como igualito, sí, es muy probable. El hecho es que este castillo lo construyeron, bueno, imagínate, hace muchísimos años, eso fue como en el siglo XVI, fue más o menos que se construyó el castillo. La familia que lo construye, que fue lo heredaron los hijos de Conrad Ries von Bruberg, levantan todo este castillo que Frankenstein significa, ya que me gusta lo de las palabras, significa en alemán algo así como la piedra de Frank. Okay. Un castillo imponente, impresionante, aterrador. Esta familia se pelea por los terrenos, eso es más viejo que el abogado se gana una bola de plata. El abogado se gana sus reales. El hecho es que el castillo es adquirido por el conde Hessen-Darmstadt. Este señor, en este castillo nace Johann Conrad Dippel, que es un teólogo y alquimista del siglo XVII.
Este señor crece en este castillo, empieza a experimentar y crea un aceite que es el que lleva su nombre, que es el aceite Dippel, que se utiliza para, ¿cómo se llama? Desnaturalizar el alcohol. Desnaturalizar el alcohol es hacerlo venenoso. Exactamente. Precisamente para que no se utilice en el consumo humano, o sea, que las personas no traten de emborracharse con el alcohol de las heridas. Exacto. Este era un aceite de un color bastante turbio, era como un alquitrán líquido. Resulta que este aceite, curiosamente, esto ocurrió muchísimos años después de lo que les voy a contar, pero es importante destacarlo. Como no se consideraba una sustancia letal, se aceptó su uso en los acuerdos de Ginebra y los nazis lo utilizaron mucho para envenenar el agua de los depósitos durante la Segunda Guerra Mundial. Ay, tan bueno. Sí, ellos están lindos como siempre. El hecho es que este aceite, y aquí viene la gran polémica en torno a Conrad Dippel, es que se obtiene de la destilación de huesos descompuestos. Entonces este señor pasa a la historia como un ladrón de cadáveres, porque él robaba cadáveres para hacer sus experimentos. Es el Dr. Frankenstein. Es el Dr. Frankenstein. Él destilaba, dicen que bueno, el laboratorio de este señor olía, podrás imaginarte que porque él hervía los huesos con restos de carnes de animales, probablemente de personas. Él sacaba esta sustancia que la descubrió prácticamente por accidente. Se hacía un caldito. El objetivo de este señor era sanar personas endemoniadas y hacer traspaso del alma, porque él consideraba que el alma de las personas se podía trasladar de un cuerpo al otro a través de una especie de embudo. Ya, pero este no era un científico. Era un loco. Bueno, era un loco alquimista que hacía experimentos. O sea, me recuerda a nuestro hijo chiquito cuando vamos a hacer el experimento. Sí, bueno, pero versión mala, ¿no? Ok. Este señor, aparentemente sus experimentos no tenían una base científica sólida, ¿no? Definitivamente. Obviamente se tejieron muchas leyendas en torno a su figura porque era un personaje. Y digamos que el descubrimiento de este aceite, que servía para desnaturalizar el alcohol, se vio eclipsado por toda esta oscuridad, que además se alimentó de mucha ficción en torno a su figura, porque la gente lo recordaba, era como un ladrón de cadáveres. Por Dios, era un ladrón de cadáveres. Porque este señor experimentaba día y noche con trozos de cuerpos, construía unas especies de monstruos y murió en uno de sus experimentos. Aparentemente probó alguna de las mezclas alquímicas que estaba haciendo en su laboratorio. La sopita, se tomó el consomé. Lo que se sabe de su muerte, que está escrito en los libros, es que, bueno, botó una espuma por la boca y se murió. El hecho es que aparentemente Mary Shelley visita este castillo en 1816, en un verano, relatado como el verano más frío de su vida. Este castillo está en Suiza, por cierto. Y se dice que luego de esa visita, en una noche, crea a su criatura literaria. Sí, pues supuestamente ella tuvo un sueño, una pesadilla horrorosa, y a partir de ahí se inspira y crea la gran novela de Frankenstein o el joven Prometeo. Mira, hablando de científicos que son asesinados por sus propios experimentos, yo te voy a contar sobre Jack Parsons. Jack Parsons es una de las piedras angulares de la carrera espacial. Un tipo muy importante, es tan importante que uno de los cráteres de la Luna lleva su nombre. Ah, imagínate. Sin embargo, este señor tenía un lado oculto. Ajá. Valga la redundancia. Era fanático del ocultismo. Ah, caramba. ¿Sí? Un científico ocultista, qué loco. Sí, es un hecho bastante curioso, ¿no? Uh-huh. Este señor, él no era universitario. O sea, él no fue a la universidad. No era académico, sino era autodidacta. Era totalmente autodidacta. Él logra conseguir una beca, precisamente, en la universidad, en el Tecnológico de California. Y empieza a trabajar con el tema de los cohetes. Toda la carrera espacial. Exactamente. Pero antes de cada experimento, este señor hacía como unas especies de bailes. Ah, tenía un ritual. De rituales, porque él era un seguidor de Aleister Crowley. Ay, qué locura. Parece una novela. Sí, totalmente. Entonces, él tenía una doble vida. De día era científico y de noche era mago. Era ocultista. Sí, señor.
De hecho, lo empezó a vigilar el FBI. Claro, porque dijeron, este tipo es muy raro, hay que vigilarlo. Por supuesto, o sea, trata de imaginarte. Mira, ahí está el científico otra vez bailando desnudo y vivía... Bajo la luz de la luna. Sí, no solo eso. Él estaba casado, tuvo un amorío con la hermana de la esposa y al final terminaron viviendo los tres juntos. O sea, ¿cuál comuna, pues? Era como una comuna, pero yo les estoy hablando, esto fue a partir de 1940. Ok. O sea, no te estoy hablando de los 60 Sí. groovy, ni los 70, ni los 80. Te estoy hablando de los 40 y los 50. Claro. O sea, cuando tenías a toda la gente con su Sí, corbatica. sí. Bueno. No solo siguió a Aleister Crowley, sino después se hizo amigo de Ron Hubbard, El de la cientología. el de la cientología. Wow. Juntos. Oye, vale, que la amistad de este señor, ajá. Sí. Juntos intentaron invocar espíritus. Para invocar espíritus, mientras Parson hacía el amor con su esposa, Ok. Hubbard cantaba. Ahí, Sí. todos juntos. Sí, Ok. sí, tratando de invocar espíritus. Wow. Otras veces Qué incómoda todo esto. Parson se masturbaba mientras Howard tomaba notas. Ok. Todo esto era para invocar espíritus. Ok, espíritus del mal, además, porque tengo entendido que este señor tenía como uno de sus grandes objetivos científicos, entre comillas, Sí, invocar a la madre del anticristo o algo así, ¿no? el Moonchild, Ay, Dios. que es un personaje del que habla Aleister Crowley. Pero bueno, este señor un buen día se mete en su laboratorio. Él tenía un laboratorio en la casa. Se ve que algo hizo mal porque el laboratorio voló por los aires Explotó. junto con él. Él explotó en su laboratorio. Él explotó en su laboratorio. Y ahí termina esa locura. ¿Cómo no han hecho una película de este señor? No sé, pero este es Johnny Depp. Si hay que buscarle un casting, metemos a Johnny Depp. No, y aparte era un tipo bastante guapo. ¿Ah, Ya, sí? ya ustedes lo van a ver en las fotos que vamos a postear, porque él tenía el estereotipo, o sea, realmente es un tipo sumamente interesante. Ok, bien loquito. Pero mira, yéndonos a... Esto es horrible lo que tú acabas de contar. Y yo voy a contar algo horrible, pero más terrenal, porque lamentablemente voy a hablar de dos de los personajes más oscuros del fatídico episodio de la Segunda Guerra Mundial en la historia, que digamos que son las dos mentes científicas maestras más maquiavélicas durante esa época. El japonés Shiro Ishii, el militar y microbiólogo japonés Shiro Ishii, que fue nada más y nada menos que el responsable de la unidad de guerra biológica del ejército El japonés, 731. del fatídico Escuadrón 731, y de Joseph Mengele, dos de los científicos más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Por desgracia sé bastante de los dos y es una cosa espantosa. Shiro Ishii, para quienes no lo conocen, de hecho en nuestro podcast de historia bélica de Culturizando Crónicas de Ares hay un episodio muy bueno que Carlos dedica para hablar precisamente de los horrores del Escuadrón 731. Este señor fue el líder de este escuadrón, donde digamos que él tenía el poder de hacer con sus prisioneros de guerra todo lo que se le antojase. Tú sabes que les decían troncos. Sí, ellos ni siquiera los trataban como personas, sino se referían a sus Troncos. prisioneros como troncos. Ni siquiera como animales. No. Troncos. Y... O sea, dispárale al tronco. Exacto, hoy vamos a experimentar con 25 troncos y eran 25 personas de sus presos, por ejemplo, que generalmente eran Probaban prisioneros granadas. chinos. Todo. Esta gente probó granadas, probó lanzallamas en prisioneros de guerra que estaban vivos, mujeres, niños. Probaban armas biológicas, infectaban a las personas, a los prisioneros con congelaban enfermedades. y después los descongelaban. Exacto, y después probaban cómo se transmitían las enfermedades unos con otros, los mutilaban y probaban cuánto tiempo podía tardar en desangrarse una persona. Violaban a las mujeres y luego experimentaban con los fetos. O sea, todas las cosas más horribles y dantescas que tú te puedas imaginar sobre experimentación humana la hizo este escuadrón japonés liderado por Shiro Ishii. Lo más aterrador de esto es que este señor fue absuelto de sus crímenes por las autoridades de ocupación americana y murió tranquilo en su casa a los 67 años. Sí, los norteamericanos lo que hicieron fue que le cambiaron todos los resultados y todo La información de sus investigaciones, que realmente para los militares era invaluable.
Claro, porque ahí tenías incluso cómo podía afectar cada una de las armas en cada una de las Exactamente. personas en las que experimentaron. Pero Terrible. sin duda es uno de los horrores más grandes dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y, Sí, bueno, solo comparado con el siguiente. ajá, ¡Que eso iba a pase, decir. Mengele! No voy a ahondar más en Shiroishi porque sí me encantaría que escucharan ese episodio de Crónicas de Ares donde realmente se ahonda más en este Bueno, yo oscuro les puedo personaje. contar un poquito sobre Mengele. Me sé un poquito de su vida. Este era un tipo aristócrata, Ujú. muy guapo, sumamente encantador. Sí, carismático, un Todo el médico, mundo lo quería un científico mucho, muy pero respetado. no se engañen porque él era, y creo no equivocarme con esto, alumno de el creador de toda la teoría De la raza aria. Sí, Tenía una obsesión con la raza aria la tenía. y en principio sus experimentos iban muy en búsqueda de esa como perfección y luego poco a poco se fue como tergiversando cada vez más y llegó un momento en que los experimentos no tenían ni pies ni cabeza. Sí, una de las cosas más curiosas es que se decía que era muy dulce con sus pacientes. Por Bueno, eso le decían el ángel de el la ángel muerte. de la muerte. Sí, como la canción de Slayer, que tiene que ver con él, precisamente, Angel of Death. Bueno, este señor, digamos que es el responsable de la gran experimentación con gemelos. Él agarraba gemelos, hermanos gemelos, y probaba, por ejemplo, amputaciones de labio, o los inoculaba con tifus o con otras enfermedades, y luego pasaba de una enfermedad, o sea, de un hermano al otro a través de transfusiones sanguíneas para ver cómo probablemente evolucionaba la enfermedad. utilizaba a uno de los gemelos como control. Claro, ¿no? Y infectaba a uno y luego le hacía una transfusión al otro y probaba cómo evolucionaba la enfermedad. El hecho es que con el pasar del tiempo, por supuesto que esta gente, además con el poder que llegaron a tener, se fueron envileciendo cada vez más. Él llegó a hacer las operaciones sin anestesia. Por ejemplo, eliminaba una parte del estómago o el corazón de los prisioneros sin anestesia. Sí, vamos a ver si sigue funcionando sin esto. Exacto, entonces tú me dirás, ya este Tú tipo nunca de... has desarmado algo y dices, bueno, esto no hace falta. Exacto. Y después no funciona y se dañó, voy a tener que comprar otro. Bueno, Exacto, básicamente cambiaban esto de era prisionero. lo que hacía Mengele. Lo peor de este tipo es que se escapó. Exactamente. Algunos de los supervivientes comentaron en declaraciones posteriores, que este señor llegó a abusar de manera descarada del poder que había obtenido, de su alto cargo. Sí, Llegó él- a convertirse... Él al final en Auschwitz, que era donde él tenía su laboratorio, donde hacía los experimentos, cuando llegaban los trenes con prisioneros, él escogía, ¿sabes? Él llegaba de primerito y decía, bueno, yo quiero este, pásemelos para allá. Claro, él era el que decidía quién vivía y quién acababa en la cámara de gas. Este señor finalmente huye a Argentina en el 49, evita ser detenido. Finalmente muere, se cree que muere ahogado nadando en una playa en Brasil en el 79. Aparentemente nunca pagó por sus crímenes. Siempre nos quedará la duda si realmente se ahogó No o solo si eso. el Mossad pudo... Sí, ¿Vengarse? y los niños del Brasil. Exactamente. Sí, también se dice que hay un pueblo en Brasil lleno de niñitos rubios. Gemelos y muchos gemelos. Ajá. Que son producto de los experimentos porque él siguió experimentando cuando llegó a América Latina. Aterrador este personaje, Joseph Mengele, el ángel de la muerte, y yo creo que él y Shiroji Ishii son dos de los científicos de la Segunda Guerra más espantosos, locos y malvados de la historia. Mira, vamos a cambiar un poquito, a bajarle, porque está como muy tétrico, para hacer que nuestros oyentes se rían un poco. Y vamos a hablar sobre William Buckland. Ok. ¿Ok? Y yo después te tengo un último personaje. Exacto. Dale, a ver. Ok. Este señor es el responsable de haber armado por primera vez un dinosaurio. Ok. De hecho, él está en los libros de historia. Era amigo de Darwin, él. No amigo, Colega, pues, pero era colega. Colega de Charles Darwin. Sí, él estudió en Oxford. Ujú. Era un tipo muy respetado. Muy preparado. Sí, de hecho, él fue el que armó el primer dinosaurio, como te estaba diciendo, el Megalosaurus. Ok. Él unió todos los huesitos y todo esto, y por primera vez se vio un dinosaurio Claro. armado. Ok. Pero este señor tenía un hobby.
como casi todos estos locos de los que hemos estado hablando. Su hobby era probar alimentos. Cuando les digo probar alimentos es que él quería probar todo. Todo lo que pudiera comer. Pantera, león, avestruz, topo, pipí de murciélago, todo. Cachorritos. Cachorros, de hecho, comió cachorros, Ay, qué horror. de todo. O sea, toda la semana se comía un animal distinto. No, qué horror, qué angustia. Bueno, Este señor hubiese podido vivir en China tranquilo. Ok. sí, sí. Bueno, pero él pasa al Salón de la Infamia Ujú. de los científicos locos precisamente porque se dice que se comió el corazón seco o disecado de Luis XVI. Luis XVI, exacto. Del famoso rey Luis XVI decapitado durante la Revolución Francesa. Yo me imagino que después de que mataron a Luis XVI, pues deben Lo haber guarda, hecho, probablemente guardaron en algún frasco con formol. claro, para algún estudio, alguna cosa. Y llegó este loco y se lo comió. Sí, Se comió el corazón de Luis XVI. exactamente. Wow. Qué cosa tan horrible. Sí, bueno, es lo que hay. ¿Y de qué se habrá muerto? No sabemos. Indigestión. No me extrañaría. Algo le cayó pesado. Mira, pero no podemos despedir este programa sin hablar de probablemente uno de los médicos y científicos norteamericanos más escalofriantes de los últimos tiempos y que además ha inspirado también personajes. Para mí del cine. este señor era más un psicópata que cualquier otra cosa. Walter Freeman, el doctor Picayelo, conocido como el doctor Picayelo, este es el pionero de la lobotomía en Estados Unidos y defensor de la psicocirugía. Este señor inventó una técnica que era conocida como la técnica del Picayelo o finalmente fue conocida como la lobotomía transorbital. Déjame contarles a los oyentes de qué se trata esto. Mira, él agarraba un objeto punzante. Se dice que al principio era un picayelo, Sí. y por eso el término. Lo metía por el ojo Por la órbita ocular. Ujú, y le daba un golpe con una masa, un mazo o con un martillo ujú, que llegaba hasta el cerebro. ujú. ¡Pac! Penetraba el lóbulo frontal del cerebro. Ajá. Ahí cortaba las conexiones nerviosas. Según él, esto lo curaba todo. Sí, y esto lo hacía en una operación ambulatoria que duraba unos minutos y con un poquito de anestesia local. Este tipo, lo más insólito de Walter Freeman es que él recorría Estados Unidos en una Vans a la que él mismo le puso el nombre de lobotomóvil, así como que llegó el heladero, ¿no? Bueno, Ok. hay que reconocer que tenía sentido del humor. Sí, bueno, él iba en su lobotomóvil prometiendo curar ansiedad, prometiendo curar la homosexualidad y provocando unas secuelas terribles. Al principio, esta intervención nada más la hacían personas que tenían casos desesperados, o sea, personas con trastornos mentales muy severos, personas que eran agresivas. La familia se los llevaban al doctor Freeman y él hacía lo suyo. Poco a poco esto se empezó a ir de las manos y él comenzó a operar incluso niños que presentaban pequeños síntomas de depresión o de ansiedad, probablemente niños Tráigamelo por acá. Sí, probablemente niños con trastorno de déficit de atención que hoy en día los diagnostican. Como dicen los viejos. Ay, ese carajito, yo lo acomodo. Él llegaba y les hacía este tratamiento a cualquier cantidad de personas. Lo más terrible de las estadísticas de Freeman es que más del 40% de sus pacientes llegaron a ser homosexuales, que estaban completamente sanos y que las familias los sometían a la lobotomía o ellos mismos por vergüenza, porque estamos hablando de una época de muchos prejuicios y mucho tabú y mucha discriminación, ellos mismos se sometían a veces a este tratamiento horroroso porque este hombre Freeman les prometía que les iba a cambiar la orientación sexual al ¿Por hacerles la cuántos años lobotomía. este desgraciado hizo esto? Ya te voy a decir, este señor este señor se dice que trató al menos a 2.500 personas, o sea, que hizo al menos 2.500 Dejó operaciones. 2.500 vegetales por ahí dando vueltas. Exactamente. Los que sobrevivieron. Los que sobrevivieron, porque muchos obviamente morían. De hecho, a él le quitan la licencia en el año 67 cuando él le provoca una hemorragia cerebral a una paciente de una familia muy pudiente y obviamente se mete en un problema legal bastante fuerte. El 20% de sus pacientes mueren, o sea que no era ningún tratamiento exitoso. Finalmente, este señor se dice que esa fue su última lobotomía,
antes de morir de cáncer con 76 años, pero hay algunos biógrafos que confirman que él realizó lobotomías de manera clandestina hasta el final, prácticamente el final de sus días, y que también le hacía seguimiento a algunos de sus pacientes, por lo menos de los que habían sobrevivido, ¿no? Ustedes tienen que ver, aunque sea el primero o segundo capítulo de La enfermera Rachel, que es, como decir, la precuela de Someone Flew Over the Cuckoo's Nest, de Ryan Murphy. Hay un personaje que básicamente es Walter Friedman. Exactamente. En Netflix hay una serie que se llama Rachel, que narra la vida de la famosa enfermera Rachel de One Flew Over the Cuckoo's Nest. A mí particularmente no me gustó la serie porque me parece que Ryan Murphy se pierde en la dirección de arte más que se va en la forma más que en el fondo. No, y tiene todo un tema sexual fastidioso que tú dices, ok, pero... Sí, se va como por las ramas en vez de ahondar realmente en el personaje que pudo haber sido mucho mejor. Pero en esta serie, como dices tú, existe un personaje, un médico que practica unas lobotomías que está evidentemente inspirado en el Dr. Freeman, en el Dr. Picayelo. Pero hay algo también por lo que el Dr. Picayelo se hizo muy conocido, tristemente célebre, y es que él le realizó esta lobotomía a una de las Kennedy, a Rosemary Kennedy, la hermana menor de John F. K. Esta joven, el padre alegaba que tenía algún tipo de trastorno mental, de depresión. Le gustaban las mujeres. Lo que dicen, exactamente, de lo que se dice tras cámaras, digamos, es que esta chica era lesbiana y que obviamente la familia no quería aceptar eso. Pobrecita, vale. La someten a la lobotomía, ella le genera un daño cerebral irreparable, ella termina quedando totalmente discapacitada, finalmente muere en una casa de reposo y de cuidados. Paradójicamente es de las sobrevivió. Kennedy, claro, es de las Kennedy más longevas de esa generación porque es la que murió más viejita. Bueno, porque no se podía montar en avión. Pero prácticamente porque no se podía mover. O sea, lo que le hizo el Dr. Freeman a Rosemary es terrible y desolador. Y a Rosemary y a por lo menos 2.500 pacientes más, incluidos niños, jóvenes. Una cosa terrible. Tristemente célebre el Dr. Picayelo. Pero mira, yo creo que no podemos pasar por alto los científicos locos de la cultura pop. Porque ¿cuál es tu favorito? A mí me encanta la versión de Frankenstein, del joven Frankenstein, hecha por Gene Wilder, representada por Gene Wilder. Herbrogen. Ay, a mí me encanta. Eso me parece súper divertido. Tú sabes que esa película, a mí me hablaban de esa película cuando yo era chiquito. Ajá. Y mi papá me decía, no, bueno, tú no has visto películas de risa. Risa Deja da que veas El John joven Frankenstein. Frankenstein. Yo recuerdo cuando vi por primera vez El joven Frankenstein y cada vez que decía Herbrugen y el caballo relinchaba, yo me retorcía de la risa. No, es una genialidad. Yo creo que está entre las mejores películas de Gene Wilder, definitivamente. Es de Mel Brooks. Es de Mel Brooks, claro. Pero mira, también me gusta mucho, yo creo que mi favorito es Emmett Brown, el famoso científico de Volver al Futuro, de Back to the Future. ¡Marty! Porque aparte es un científico loco bueno, o sea, él realmente no le está haciendo daño a nadie. Sí, y tú tienes el otro lado de la moneda, vendría siendo Rick Sánchez, que es básicamente un Emmett Brown malo. Claro, porque Emmett Brown a su vez ha inspirado a otros personajes de la cultura pop. Sí, porque Rick Sánchez es un Emmett Brown malo. De Ricky Morty, correcto. Y del mundo de las caricaturas, yo creo que también está el profesor Hubert Farnsworth, el de Futurama. Nefario, el doctor Nefario. El doctor Nefario de mi villano favorito. El profesor Frink de Los Simpsons. Ay, ese me encanta. Pinky Cerebro es un científico loco, sin duda alguna. Incluso el doctor Heinz Duffersmith, el de Phineas y Ferb. Con Mateo, con nuestro hijo mayor, veíamos muchísimo él era muy fanático de y que todo siempre le salía mal. Y Perry el ornitorrinco. Sí, pero al doctor Heinz Duffersmith, creo que se llamaba, a él todo le salía mal y eso siempre era súper simpático. Pero bueno, también está, yo creo que te gusta a ti, Egon Spengler, el de los cazafantasmas, claro. Harold Ramis. Interpretado por Harold Ramis, que también fue el director de la película. Sí. Un tipo muy, 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 muy inteligente. Tan inteligente como su personaje, por cierto. Otro, sin duda, Doctor Strangelove.
de la famosa película el de gran Stanley Peter Kubrick, Sellers. el gran Peter Sellers. Uno de los muchos personajes que representó Peter Sellers en esta película. Exactamente. De hecho, esta película es extraordinaria por ese humor ácido, ese humor negro que tiene, y sin duda por este Doctor Loco. Que Esa no se compara a película ningún la otro. vimos recientemente, o la volvimos a ver, y es una película perfecta. Sí, Doctor Strangelove es perfecta. Si no la han visto, por favor, véanla. Y bueno, sin duda, el gran científico loco es Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein, creado por la increíble Mary Shelley en 1818, que ha sido parodiado y Vilipendiado. reversionado cualquier cantidad de veces también. Como les estábamos diciendo, por Kenneth Branagh, eso no tiene nombre Esa lo que película hicieron. de Kenneth Branagh Aparte, es pésima. cuando tú lees esa película en papel, suena maravillosísima. Tienes a Kenneth Branagh haciendo de Víctor Frankenstein. Frankenstein es Robert De Niro. Sí. Elena Bonham Carter es la novia amor de Víctor Frankenstein. Víctor Frankenstein y posteriormente pasa a ser la novia de Frankenstein. Sí. O sea, parecía una película maravillosa. Kenneth Branagh es el director y estamos Y es el hablando protagonista. y él ha ganado Óscares y todo. Pero Eh, esa película es un soberano pero, desastre. no. Ahí obviamente en el catering había mucho whisky. Si se quieren reír, búsquenla, está en Netflix. Si realmente no tienen nada que hacer, Es tan pueden mala, verla. tan mala que da risa. Otro científico loco de la literatura muy importante, yo diría que es el Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, sin duda alguna. Hay una película terrible. Sí, que que es es con Malkovich John Malkovich y Julia Roberts, donde es dice un que... bodrio. No, dicen que además ellos se odiaron y Malkovich dijo que Julia Roberts era la peor actriz con la que él había trabajado en su vida y que más nunca volvería a trabajar con ella. Se odiaron, así que se pelearon horrible. Mira, también está el siniestro Heather West de H.P. Lovecraft, Claro. del Reanimador. Sí, bueno, yo recuerdo una película que hicieron en el 84 que se llamaba Reanimator, Ujú. que la vi con un gran amigo mío, Marco Giovanetti. Ojalá él pueda estar escuchando esto, todavía lo recuerdo. Mira, Fede, creo que ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes pedirles, hoy vamos a hacer algo distinto. Ok. Hoy vamos a pedirles que nuestros oyentes nos manden su consejo muy importante. En vez de nosotros darles un consejo muy importante, queremos que nos den su consejo muy Sí, importante. llega un momento que uno no sabe qué hacer. No, es que aparte nosotros estamos preparando un episodio que es muy importante también, que es el episodio rosa de Cosas Muy Importantes, donde vamos a hablar de cosas bonitas y positivas. Sí, como en este. Como- No, todo lo contrario a este. Y al anterior y al anterior. O sea, me siento sucio después de haber hecho este episodio. Ay, sí, no, del tiro ya. Yo tenía hambre al principio, ya no quiero ni comer. Pero el hecho es... Mentirosa. No, en serio, el hambre se me quitó, de verdad, lo juro. Yo siempre tengo hambre. El hecho Estás es... como Buckland, como es- William Buckland. No, yo no. Le vas a dar un después- mordisco ahorita a cualquier animal No, que yo consigas después por ahí. de escucharte decir todo lo que Buckland se comía, a mí se me quitó el hambre, definitivamente. Pero bueno, el hecho es que queremos recopilar sus opiniones respecto al contenido que debe tener este episodio Sí, rosa. Háblenos de cosas positivas, cosas Cuéntenos bonitas. anécdotas que a ustedes Héroes. les parezca que son dignas de destacar en un episodio rosa, historias con final feliz, héroes anónimos. Ujú. Queremos que ese episodio lo armemos entre todos, así que Sí, escríbanos. yo creo que todos necesitamos un poquito de optimismo. Exactamente. Y qué mejor que con historias reales, por favor. No, nada de vamos Nada. a motivarnos entre todos aquí. Sí. No. Vamos a hablar de historias verídicas con buenos finales y que nos animen. Así que escríbanos a @cosas muy importantes o a cosasmuyimportantes@culturizando.com con sus propuestas y sus consejos para este episodio rosa de Cosas Muy Importantes. Bueno, quiero agradecer a Diana, a nuestra Diana muy importante. Nuestra productora Dianita, muy importante. Y también a nuestro patrocinante dealer musical, Ramón ¡Chup! Vivin Records 9, @Vivin Record 9, quien va a estar regalando, obsequiando un vinilo una vez al mes para los seguidores de Cosas Muy Importantes, así que pendiente de nuestras redes sociales para que puedan estar atentos a la dinámica. Como músico les digo que no hay nada como escuchar en análogo. Y @Vivin Record 9, podemos decir con total potestad que tiene un stock de viniles increíble, de Sí. todos los gustos, de todos los géneros.
Aparte, completamente garantizados porque tiene clásicos y también tiene nuevos, pero los clásicos se escuchan impecable. Él no te va a vender jamás, Sí, ni te va a regalar él mismo jamás. es un coleccionista y es Exactamente. sumamente maníaco. Exactamente. Y bueno, ya lo saben que todos estos contenidos que conversamos hoy los pueden leer en www.culturizando.com. Recuerden también escuchar todos los otros podcasts de Culturizando. Ya lo saben, pendientes del Escuadrón 731 de Crónicas de Ares, que va a complementar bastante la información que Yo comentamos lo aquí. edité y es realmente maravilloso. El primer episodio de Crónicas de Ares se está repitiendo Culturizando en este momento y está muy bueno. Y por ahí viene uno de historia en el que estamos trabajando Fede y yo tras bambalinas con nuestro querido amigo el Barbudo Somos como Mitch. unos científicos locos Somos de los podcasts. científicos locos de los podcasts de Culturizando, señores. Y se vienen cosas buenas. También pueden escuchar el de Dianita, el de nuestra Dianita muy importante. Sí, Dianita señor. muy importante estrenó su podcast hace varias semanas con nuestro querido David. Se llama Un Episodio Más y Ya. Si quieren oír análisis divertidos, agudos y totalmente subjetivos de las series que ven Diana y David, por favor, escuchen. Es que para mí los análisis de series tienen que ser subjetivos. A mí me encanta el podcast de ellos porque realmente tiene el toque de cada uno. Yo los conozco y sé que ellos son así, pero las personas que no los conocen los van a poder ir conociendo poco a poco a través de sus gustos con las series y además de ese sentido del humor que tienen los dos, que es bien particular. Así que bueno, ya con esto nos despedimos y bueno, ya lo saben, escríbanos, escúchenos, compartan Capocci. esto. Daniel Ormazábal y mándenos para la Toscana, métanse en nuestro Patreon, los queremos, chao. Chao. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico. Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.